Bienvenido amigo y hermano a mi podcast. Mi nombre es David Araniva y en esta ocasión tú vas a poder encontrar en este lugar alimento para tu alma espiritual, donde podrás aprender sobre la palabra del Señor y podrás alimentarte día a día en tu diario vivir acerca de la palabra del Señor. Así que eres bienvenido a mi podcast. Bien, Dios les bendiga, hermanos y amigos que están escuchando este podcast. Son bienvenidos. Hoy lunes 23 de enero. En esta ocasión vamos a reflexionar en un pequeño tema y vamos a abrir nuestra Biblia o nuestro celular para poder leer la palabra del Señor en la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Repito, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 en adelante. Vamos a leerlo siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice su letra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Padre, te damos gracias por tu palabra leída en esta ocasión. Te pedimos, Señor Jesucristo, que este mensaje, que tu palabra, Señor Jesucristo, entre en el corazón de todos los oyentes y que puedas hacer algo muy especial, algo muy lindo dentro del corazón de cada uno. No importa en la situación en la que se encuentre, bendice esta palabra, Señor Jesús, y que pueda hacer algo muy especial en cada uno de los oyentes. Bendice a esas personas que están escuchando por medio de las redes, ya sea Facebook, YouTube o Spotify. Bendice esos corazones, Señor Jesús, ahí en ese trabajo donde están, y cuídalos, protégelos. Que esta palabra pueda ser de bendición para cada uno de ellos. Amén. Vamos a reflexionar en un pequeño tema donde espero que tenga su Biblia a la mano para que pueda comparar lo que estamos mencionando en su momento con lo que dice la palabra del Señor. En esta ocasión he puesto o he titulado este devocional de la siguiente manera: no soy digno. Ese es el tema. No soy digno. Y antes de entrar, vamos a decir unos cuantos detalles que son importantes. Y pues primero vamos a decir o vamos a mencionar que el autor de esta epístola a los Efesios es Pablo. Pablo es el que redacta o escribe esta epístola a los Efesios, y se escribió más o menos un año aproximado entre el año 60 después de Cristo. Pablo escribió esta epístola mientras estaba preso, probablemente, según los historiadores, en Roma. Dicho eso, vamos a iniciar con lo que ya hemos leído. En el verso 1 que leímos del capítulo 2 de Efesios, me gusta cómo Pablo comienza hablando y dice:
y Él. Ese Él en su Biblia o en su teléfono, por ortografía está tildado. Eso significa que se está refiriendo a la persona de Cristo, a la persona de Jesucristo o de Jesús. Y dice el verso: y Él os dio vida a vosotros. Pablo se está dirigiendo a los efesios, a todas esas iglesias que estaban en Éfeso, y a todos aquellos hermanos, según lo que Pablo menciona en el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo, dirigiéndose a los Éfesos, les dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Normalmente, cuando una persona no ha conocido a Dios, vive su vida normal, común, sin tener en su vida algo de temor, algo de reverencia hacia un Dios creador, hacia un Dios que ha hecho todo el universo, donde no quiere reconocer de todo corazón que hay una deidad que tiene todo el poderío, el control sobre todas las cosas que existen, incluyéndonos a nosotros, que por medio de Él nosotros tuvimos el privilegio de haber nacido y estar este día disfrutando de esas maravillas que Dios nos ha dado, como por ejemplo el poder ver un atardecer, poder ver las estrellas en la noche con su esposa, con sus hijos, disgustar esos manjares que muchas veces aprovechamos con la familia, o visitar esos lugares hermosos donde podemos reconocer el poderío completamente de un Dios soberano. El hombre camina su vida común sin tener en sí ese temor a ese ser. Y ese ser o ese creador, ese todopoderoso, es Dios. Y en su momento, acá Pablo está diciendo que Él nos da la oportunidad y nos da el privilegio de tener vida. Ahora podrá decir cualquiera: no, pero si yo aún no he muerto, yo tengo vida, yo no he muerto. La palabra del Señor tiene respuesta para todo. Y pues Dios tiene todo bajo control. Dios en su misericordia muchas veces nosotros nos desviamos, no queremos conocer a Jesús, pero Dios conoce a sus hijos y en su momento pues Dios va a traer al redil a esa persona y le va a dar la oportunidad de poder alcanzar la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y qué bueno, porque esa oportunidad está vigente para todos aquellos que quieran recibir la salvación. Y pues hasta el día de hoy Dios conoce nuestro interior y sabe que nosotros somos polvo, porque la palabra del Señor pues nos habla acerca de todo lo que va a suceder, y pues está establecido que nosotros pues este cuerpo físico en su momento pues parta de este lugar y podamos nosotros
desprendernos de este cuerpo, sabiendo de que pues después de esta vida hay otra, una eternidad completamente, y eso es lo que el Señor Jesús quiere que todos nosotros sepamos. Dios quiere salvar a toda la humanidad, dándole la oportunidad de alcanzar esa salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Caminábamos nosotros de una manera sin temor, y dice el verso que estábamos nosotros muertos. ¿Cómo una persona que vive por naturaleza puede estar muerto? Pues para Dios, una persona que está viva físicamente y está sin Cristo, está muerta espiritualmente, porque ahora todavía no ha creído en el Hijo de Dios para salvación. Y Dios nos da esa palabra por medio de su Hijo, y en este caso Pablo nos está diciendo que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, porque por naturaleza, como dice David, que en pecado lo concibió su madre, venimos nosotros a tener ese pecado imputado en nosotros desde el principio, y hasta que nosotros podamos ser transformados por Dios o nos separemos del cuerpo, ahí es donde esa naturaleza pues ya no va a poder hacer nada, porque ese cuerpo ya falleció. Pero por el momento hay una naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. Por naturaleza estamos en delitos y pecados, y estábamos. El versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y sigue diciendo: siguiendo la corriente de este mundo. Como dije al principio, el ser humano no tiene interés por conocer más a Dios, por acercarse a Dios, sino que sigue la corriente de este mundo, viviendo su vida como a él mejor le parece, ignorando lo que Dios quiere para su vida, y despreciando ese don perfecto, la salvación por medio de su Hijo, donde en su momento esa rebeldía lo va a llevar a consecuencias muy serias. Sigue diciendo el verso 2: conforme al príncipe de la potestad del aire. Sabemos que este mundo está siendo dirigido o manipulado por Satanás. Satanás, antes de que existiera la creación, pues Dios lo lanzó por su rebeldía, por su orgullo del cielo, y con él pues le acompañaron cierta parte de ángeles que seguían la posición de Satanás, de Lucifer, y son los que operan tratando de confundir o alejar de Dios a toda la humanidad. Por eso es que el ser humano se vuelve tan duro de corazón, se vuelve en su momento renuente, rebelde, y quiere hacer oídos sordos a lo que la palabra del Señor dice, donde lo único que quiere para su vida es deleitarse, vivir en sus deseos y en ningún momento acercarse a Dios, porque Él menciona y dice en su mente, pues no, pues el infierno no solamente va a ser para mí, pues ahí van a haber muchos
por ahí hasta cantantes paganos, mundanos, han hecho canciones donde dicen de que después de esta vida, allá van a seguir la parranda, donde unos están completamente sirviendo a Satanás, adorando a Satanás de una manera libre, donde hombres y mujeres declaran con su voz que adoran a Lucifer y están ignorando lo que la palabra del Señor dice. Y aún muchos, conociendo la verdad, no quieren acercarse a Dios. Y el verso sigue diciendo: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, Satanás, sus demonios, son los que están controlando la vida de todas esas personas que no han conocido a Dios y los tiene completamente ciegos, como dice Pablo. Yo antes, dice Pablo, era otra cosa y lo hacía por ignorancia. Pero ahora que yo conozco y he alcanzado la salvación por medio de la fe y por gracia, pues yo estoy arrepentido de todo eso. Mi vida ha cambiado totalmente y ahora lo que yo vivo, lo vivo o trato de vivirlo conforme a la voluntad de Dios, haciendo el plan que Dios me ha trazado a mí. Y una de ellas es que Dios nos invita a hacer su voluntad, a tratar siempre de hacer lo bueno, de buscar a Dios en todo momento, no importando la circunstancia, la situación, porque hay momentos en los que pasamos bonanza, pasamos abundancia, y hay momentos donde también pasamos escasez, necesidad, problemas, enfermedades, y pues debemos nosotros de estar siempre agradecidos con Dios por todo lo que sucede. Pablo no se excluye. En el versículo 3 dice de la siguiente manera: hablando Pablo de esa manera anterior en la que vivían los efesios o los de Éfeso, Pablo no se excluye y dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Aparece la carne, la naturaleza pecaminosa. Y dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Está en tiempo pasado. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Sigue diciendo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, Pablo está diciendo, yo antes hacía muchas cosas que iban en contra de Dios y hacía lo que se me venía a la mente. Recordemos que el testimonio de Pablo habla y dice de que él antes era perseguidor e injuriador, mas ahora fue llamado por misericordia de Dios a ser un siervo, a ser un ministro del evangelio. Y éramos, dice Pablo, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, refiriéndose a aquellas personas que todavía no habían conocido a Dios. Aquellas personas renuentes que en su momento, pues, conociendo parte de la verdad, viendo pues la palabra del Señor revelada por los profetas y por todos aquellos hombres de Dios, se hacían ignorantes a lo que estaba en su momento pues transmitiendo por medio de estos hombres. Pero yo quiero que veamos tres puntos y espero que tengamos nuestra Biblia, donde Jesús, el autor de la salvación,
según Hebreos 12:2, nos da la oportunidad de alcanzar vida por su muerte. Porque cualquiera pudiera pensar, pues, sí, yo necesito a Dios, yo reconozco que hay un Dios en las alturas, pero fíjese que estoy pensando en primero cambiar mi vida para poder acercarme a Dios y pues las cosas van a ser diferentes porque yo sé que el cristianismo o el evangelio no es un juego, sé que con Dios no se puede hacer eso. Dios dice que no importa la condición en la que esté, sino que se dé la oportunidad así como está. Que no piense en cambiar primero para después acercarse a Dios. Dios los invita, así como están, trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y vamos a ver cómo Jesús nos da la oportunidad de alcanzar la salvación o de tener la vida por medio de su muerte. Vamos a ir a los evangelios, donde encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 26. Vamos a leer varios versículos por ahí y dice el versículo 26 de Mateo 27. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. En este momento, Mateo está relatando en el capítulo 27, donde Jesús es sentenciado a muerte, pero ya sabemos que este fue un plan de salvación que ya estaba establecido. Y fue sentenciado, lo azotaron, lo escupieron y todo lo que leímos ahí. Y en ese momento, pues en el versículo 32 comienza todo el sufrimiento más duro que Jesús tuvo por amor a usted y a mí. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, ¿qué dice Gálatas 3:13? Gálatas 3:13. Vea lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dios nos da la oportunidad de alcanzar la vida, la salvación, por medio de su muerte. No somos dignos, no somos merecedores, no tenemos nosotros
cómo pagarle, pero Dios en su infinito amor nos da esa oportunidad de alcanzar esa salvación por gracia, porque no somos nosotros dignos. Y qué bueno, porque Dios, teniendo ese amor inmenso para toda la humanidad, la salvación está vigente para todo aquel amigo y amiga que quiera recibirle. Pablo dice, en otro tiempo nosotros éramos así, caminábamos así. Y gracias al Señor por esa misericordia que el día de hoy todavía nos tiene de pie, aun siendo nosotros pecadores, indignos, inmerecedores, en primera línea al infierno, pero Dios en su gracia nos mantiene hasta el día de hoy y nos ha dado la oportunidad de ser salvos por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cómo es justificado el hombre? ¿Cómo podemos alcanzar la salvación? Romanos capítulo 5 versículo 1 tiene la respuesta. Dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y aquí hay un verso que también habla de la justificación. En el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y qué bueno, porque siendo nosotros tan pecadores, hay alguien que murió por mí, no siendo yo digno, no siendo yo inmerecedor. Hay alguien en las alturas que me ama con todo el amor, con un amor incondicional, y pues quiere salvarme, quiere rescatar mi alma. Amigo, si usted está viviendo su vida tratando de aislarse de Dios, Dios le ama. Dios no quiere que camine de esa forma, donde muchas veces vivimos desenfrenadamente y tomando decisiones equivocadas, pensando que todo nos va a salir bien. Pero Proverbios habla y dice de que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y si yo como ser humano ignoro el llamado del Señor a alcanzar la salvación solamente por la fe, porque dice el versículo 1 del capítulo 5 de Romanos, que somos justificados por la fe. No es por obras, es por fe. Porque si fuera por obras, nadie se pudiera salvar. Nadie. Porque Dios no actúa así. Es por fe. Es por creer en Dios. Pero creer de la manera genuina, no de la fe común, donde todos creen en Dios. La fe genuina da frutos y la fe común, pues solamente creen en Dios, pero no tienen reverencia, no tienen temor, viven su vida normal como cualquier otra. Pero Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el primer punto, donde Jesús nos da la vida, donde mencioné que era Romanos capítulo 8, versículo 5, esa cita estaba equivocada y era Romanos capítulo 5, versículo 8, que es el versículo que acabamos de leer, donde estamos hablando y diciendo de que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por usted y murió por mí. Aparte de que Jesús nos da vida por su muerte. Número 2, somos justificados por su muerte. Y la justificación, Dios nos declara justos. Nos declara justos. Para Él nosotros somos santos. Aunque en la práctica fallemos, aunque en la práctica nuestra santidad práctica esté no como debería, porque fallamos constantemente todos los días, de un día para otro, siempre estamos fallando. Y pues si pensamos que nosotros vamos a ser salvos por las obras y que debemos estar practicando santidad 100%, y es lo que Dios quiere, según muchos, que no debemos de fallar en ninguna de todas las áreas, y pues Dios en su misericordia nos va a dar la vida por mantenernos santos 100%, pues la Biblia dice que no hay un justo, ni siquiera uno. No hay un justo, ni siquiera uno. Porque somos imperfectos, habita en nosotros la naturaleza pecaminosa. Y no podemos nosotros ser perfectos. No podemos, porque habita en nosotros la naturaleza pecaminosa. Y lastimosamente, pues la naturaleza pecaminosa nos va a acompañar siempre, hasta que Jesús nos transforme o muramos. Pero en el punto 3, en la parte 3 de lo que estamos leyendo, aparte de que Jesús nos da vida por su muerte, por creer en Él, en la parte 2 somos justificados y en esta otra parte también somos reconciliados con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice de la siguiente manera: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Andábamos en otro tiempo en delitos y pecados, y aunque fallamos constantemente por la naturaleza pecaminosa, y Satanás quiere hacerle entender que si usted falló una vez, pues usted ya perdió la salvación. Satanás le quiere hacer entender a usted que ya no tiene perdón. La Biblia dice que nosotros hemos recibido la salvación por fe y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, donde por ese
sello tenemos nosotros la esperanza, donde Jesucristo nos da esa oportunidad de estar con Él. Le pertenecemos a Jesús. Somos parte de esa bendición. Ahora, si nosotros fallamos a Dios, debemos confesar nuestros pecados. Debemos de pedirle perdón a Dios, porque si cometemos pecados deliberadamente, pues vamos a tener consecuencias y siempre es pecado. Debemos de acercarnos más a Dios constantemente y no tomemos la gracia como un permiso, como una ocasión para pecar, pues Dios no quiere eso, porque el pecado trae consecuencias. Las consecuencias del pecado son muy graves, y aunque pidamos perdón a Dios, Dios nos perdona. Dios quiere restablecer la comunión con toda la humanidad y darle la salvación a todas aquellas personas que no han conocido a Jesucristo. Por eso predicamos el Evangelio, porque entendemos que este mundo en su momento va a terminar, porque todo este mundo en su totalidad pues va a tener que terminar. Este mundo tiene su fin. Nuestro cuerpo tiene un fin. Vamos a volver al polvo, donde fuimos tomados, de donde fuimos nosotros tomados, porque no podemos ser eternos acá. Nuestra alma sí es eterna, pero vamos a volver al polvo. Eso es lo que dice Génesis, capítulo 3, versículo 19. Por aquella desobediencia de Adán y Eva se dieron las consecuencias del pecado, y como mencionamos, el pecado separa al hombre de Dios y tiene consecuencias. Por esa desobediencia, pues entró el pecado, la muerte, pero Dios vino a darnos vida por su muerte en la cruz, resucitó al tercer día, y en su momento también, si nosotros morimos antes de que Jesús venga, pues vamos a ser resucitados por esa promesa que Jesús nos hizo a todos aquellos que hemos creído en Él. Vea lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 19. Le está hablando a Adán. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El ser humano está pensando muchas veces en crecer, en adquirir, en llenar sus graneros, en cambiar su automóvil, y no está malo, no está malo. Pero la prioridad en este mundo debería primeramente ser alcanzar la salvación. Porque la muerte y Satanás andan por ahí. Si la muerte no lo lleva primero, pues Satanás va a querer dañar su vida, va a hurtar su vida, va a destruir su hogar. ¿Y qué más? Si estamos protegidos en la mano de Dios, cuando alcanzamos la salvación, Satanás y sus demonios están quietos. No hay nada que Satanás pueda hacer sin la autoridad de Dios.
estamos protegidos. Si Dios dice no, Satanás no tiene autoridad o no tiene potestad sobre querer dañar su cuerpo, su vida, sus hijos, su familia. Y eso es lo que Dios quiere. Que el ser humano reconozca que hay un Dios en las alturas. Dios lo ama. Dios quiere darle la salvación a usted, amigo y amiga que me escucha. Dios es bueno para con todos. El ser humano solamente debe de creer en Él de la manera genuina. Y como último punto, confesar su pecado. Depositar su fe en Dios, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, donde dice de la siguiente manera: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El ser humano no puede justificarse y decirse, no, yo soy bueno, yo soy perfecto, yo no cometo errores, yo sin ir a la iglesia, yo no necesito ir a la iglesia para ser bueno, yo no hago todo lo correcto, amo al prójimo, hago esta y esta otra obra. Pero oiga lo que dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso yo no puedo decir que soy santo 100%, porque constantemente estoy pecando ante los ojos de Dios y estoy fallando. Jesús ya me ha perdonado todos mis pecados. Somos justificados por la fe. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos otra vez que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué necesita el amigo? Creer en Dios para salvación y creer genuinamente. Depositar su fe en Jesús, el único que le va a dar la oportunidad de ser salvo por medio de su Hijo Jesucristo. Tenemos un abogado que intercede por sus hijos, al Padre. Cuando nosotros tenemos una necesidad, pues es que doblamos nuestras rodillas a Dios y pedimos al Padre misericordia, como lo hizo David, como lo hizo Abraham, como lo hizo Pablo, Pedro y todos esos grandes personajes de la Biblia. Porque reconocemos en nuestro corazón que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. No podemos hacer nada. Aún teniendo miles y miles de dólares, hay cosas que son imposibles para nosotros hacerlas. Y Dios hace lo imposible. Dios hace lo imposible. Yo invito en esta ocasión a todos los amigos y amigas que están escuchando este podcast que crean en el Señor Jesús. El Señor Jesús viene pronto por sus hijos. Estamos viendo momentos históricos donde la tierra está sufriendo dolores, donde la tierra está a punto de ser desolada, donde el ser humano está a punto de ser castigado, donde el ser humano está viviendo desenfrenadamente, viviendo una vida de pecado deliberadamente y no tomando en cuenta a Dios en ninguna área. Nosotros,
como representantes de Cristo acá, embajadores de Cristo. Por eso transmitimos la palabra del Señor a ustedes, porque sabemos que Dios viene pronto y que tiene algo muy especial para su vida. No ame este mundo, porque las cosas que están en este mundo son pasajeras, temporales, y van a perecer en llamas. Dios va a castigar toda esta humanidad. Debemos de estar nosotros preparados, listos para recibir a Cristo en las alturas y poder estar en su momento con Él por pura misericordia. No porque seamos buenos, porque seamos dignos, sino porque es pura misericordia de Dios para con nosotros. Sigamos nosotros adelante, hermanos. Sigamos adelante en la fe, creyendo las promesas del Señor Jesús. Si pasamos una dolencia, una enfermedad, una necesidad, pues la palabra del Señor dice de que nosotros no vamos a estar acá todo el tiempo, somos peregrinos, y que no se compara a lo que Jesús tiene preparado para nosotros. Debemos de someternos más a Dios y hablarle siempre a los amigos de esa oportunidad de salvación. Debemos nosotros de animarnos unos a otros, porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que nos amemos, que nos demos una mano, y pues Dios en su infinita misericordia pues va a tener todo bajo control, porque Él es el que nos da esa gran oportunidad de seguir adelante solamente por su gracia. Porque nosotros no andamos por vista, según Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. Nosotros andamos por fe, no por vista. Y Pablo a los Corintios en el verso 8 está diciendo: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Busquemos a Dios de todo corazón, sigamos adelante. El fin se acerca. Y Dios quiere salvar su vida, amigo y amiga. Así que yo espero que la palabra del Señor se haya entendido y que pueda hacer algo muy especial en su corazón. Que Dios bendiga su palabra y bendiga su vida, y pues pueda usted reconocer que necesita urgentemente de Dios. En esta ocasión, pues yo deseo que usted pueda ser bendecido, hermano y amigo, que pueda creer en el Señor Jesús para ser salvo. No soy digno de recibir la salvación. Pablo lo dijo. No somos dignos nosotros. Nosotros éramos personas perversas, inmerecedoras, pero por su gracia venimos a ser llamados sus hijos. Así que sigamos adelante, y que la palabra del Señor pues haga algo muy especial en su vida. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Si este podcast te ha gustado, suscríbete, así estarás pendiente del nuevo contenido. Bendiciones.